formación económico-social es una categoría que trata de dar cuenta de eh, situaciones históricas concretas, tanto en términos de estructura como de proceso que da lugar a esa estructura sociohistórica. Particularmente, implica una combinación de modos de producción, combinación jerarquizada, donde hay un modo de producción dominante y modos de producción subordinados, que en su funcionamiento eh, son funcionales a la reproducción del modo de producción dominante. Esto significa que las relaciones de producción y los elementos de superestructura político, cultural, ideológica de esos modos de producción subordinados eh, experimentan cambios de manera tal de poder articularse con las relaciones sociales y elementos de superestructura del modo de producción dominante para garantizar de esta manera la reproducción social del sistema. Entonces, ustedes se van a encontrar a la hora de analizar cualquier sociedad en particular con coexistencias de formas sociales antiguas y nuevas en una totalidad que, si bien van a ver como heterogéneas, está integrada, está articulada. Y por eso funciona y por eso se reproduce. De lo contrario, estaríamos ante un proceso de desintegración muy notorio, donde la reproducción no se puede dar eh, en términos de totalidad, sino en cada fragmento en particular. Entonces eso no es una totalidad, una totalidad unitaria, ¿no? Bueno, un autor que es en el que se basa la materia, que es Maurice Godelier, un antropólogo francés, estructuralista, marxista en su momento, que es uno de los más reconocidos y prestigiosos que hubo en las décadas del 60, del 70, fundamentalmente. Se preocupó particularmente por el uso de este concepto y eh, hizo algunas de las mejores ejemplificaciones de cómo utilizarlo en el caso particular de las sociedades que eran de su interés como investigador. Baudelaire tuvo una extensa producción, pero es conocido, bastante conocido y reconocido, sobre todo en nuestra facultad, por dos obras en particular. Una que es quizás la de mayor referencia: Economía, fetichismo y religión en las sociedades primitivas. Esta compilación es la que tiene el famoso artículo sobre el concepto de formación económico-social y su aplicación al caso de los incas, ¿no? Digamos, en la formación, lo que sería la formación social andina precolonial. El otro texto, mucho más teórico, y donde él se mete de lleno en el debate contra, sobre todo, de las perspectivas formalistas en antropología económica, racionalidad e irracionalidad en economía. Este libro, qué sé yo, es muy interesante para todo aquel que quiera profundizar en argumentos que permitan discutir, o ni siquiera discutir, sino ver lo que realmente son, a figuras de los medios de comunicación como, por ejemplo, Javier Milei, ¿no? O José Luis Espert, o estos personajes del ultraliberalismo que siempre logran mucha más repercusión en los medios de comunicación de lo que merecen realmente. Eh, ¿Cuál es el análisis para el caso de la formación económico-social andina precolonial? Bueno, tengamos en cuenta que nuestra materia tiene un eje central en la historia de América Latina. Y por supuesto, y una historia de América Latina que no está sustraída del vínculo
con las potencias del centro, digamos, con el centro del sistema mundial capitalista, de ninguna manera. O sea, nosotros no, el eje latinoamericano no apunta a separar a América Latina de la realidad de Europa y los Estados Unidos. Que critiquemos el eurocentrismo no significa que dejemos de ver que existía una relación. Efectivamente existía una relación. Y esa relación tuvo un impacto en América Latina. La cuestión es que tratamos de no situarnos o que nuestra posición no, eh, no radique en el centro del sistema, sino tratar de ver la historia de América Latina desde América Latina. En el caso de la formación económico-social andina precolonial, en el origen, lo que tenemos es un desarrollo de lo que podríamos considerar un modo de producción comunal, ¿no? Este modo de producción comunal consistía en la propiedad colectiva de la tierra, el trabajo colectivo, para subsistencia de la familia y para reproducción de la comunidad, la reciprocidad, la división del trabajo por sexo y edad. Las relaciones de parentesco no solo tenían funciones político-ideológicas, sino que también constituían las relaciones, en sí las relaciones de producción que se encuentran en la base de la sociedad. Todo lo cual define su predominio sobre la totalidad. O sea, el parentesco es, en general en las sociedades precapitalistas, el parentesco es un elemento central en la constitución de las relaciones sociales. Lo que pasa es que en el caso de las comunidades, digamos, de las comunidades de base, previas a el desarrollo de la diferenciación, de la agudización de la diferenciación social y el surgimiento de la división en clases y del Estado, lo que vamos a encontrar es que las relaciones de parentesco ocupan un lugar central y predominante, ¿no? en las relaciones de producción. O sea, la diferenciación social en el caso del modo de producción comunal es mínima y no permite hablar de una sociedad de clases ni de la presencia de una dominación de tipo estatal, ni de relaciones de explotación. Ahora, va a haber un proceso de desarrollo, va a haber un proceso exógeno que va a dar lugar a una transformación de la formación social, que tiene que ver con la expansión de los incas. Los incas, que eran una comunidad más, en principio, en la región andina, van a iniciar un proceso de expansión, y en ese proceso de expansión, al vencer a otras comunidades, van a establecer relaciones de dominación y explotación, ¿no? O sea, las relaciones de producción comunales y el surgimiento de un nuevo modo de producción dominante que desplace al modo de producción comunal y lo subordine, va a ser consecuencia de una situación exógena, digamos, de una acción exógena, la de los incas sometiendo a otras comunidades e imponiéndoles sus relaciones de explotación. O sea, los incas se constituyen en clase dominante cuya reproducción está ligada a la explotación de los que pasan a ser clases subordinadas, y por otro lado se van a constituir en la comunidad superior para cuya reproducción se exige tributo a las comunidades, lo que pasan a ser comunidades campesinas de base. Esa comunidad superior, que para percibir ese tributo va a hacer uso de la coacción, una coacción obviamente extraeconómica, o sea, va a utilizar la fuerza para en última instancia garantizar la percepción de tributo, esa comunidad superior es el Estado.
Entonces ahí tenemos la aparición de la dominación política y la explotación social. ¿Cuáles son las características del nuevo modo de producción dominante? Esto es lo que conocemos como el modo de producción asiático, que ya lo hemos mencionado como uno de los modos de producción que Marx identificaba en el proceso de formación económica de la sociedad. Las características de modo de producción asiático son la propiedad estatal de la tierra, o sea, la propiedad colectiva de la tierra, pero entendida como propiedad estatal, identificada con la propiedad del Estado, la apropiación del excedente a través de la coacción extraeconómica. En el caso particular de la región andina van a ser las prestaciones rotativas de trabajo. La apropiación del excedente va a beneficiar a una clase dominante totalmente identificada con el Estado, con un Estado centralizado. Es decir, la clase dominante debe su reproducción social a la percepción de tributo por parte del Estado con el que se identifica. O sea, la clase dominante no tiene mecanismos de acumulación por fuera de su lugar en el Estado, del hecho de que están identificados con el Estado. Esto es muy importante para poder diferenciarlo del modo de producción feudal. Entonces, bueno, en su articulación, el modo de producción asiático, subordinando al modo de producción comunal, va a traer consigo relaciones de explotación, diferenciación social, o la profundización del proceso de diferenciación social y la aparición de la división en clases sociales. Bueno, hacemos un último corte y pasamos a la última parte.